Muy buenos días a todos. Primero que todo quisiera agradecer a don Juan Murillo por la invitación. Para mí es un honor formar parte de este foro y unirme a todos ustedes. Quisiera comentarles un poco en qué se basa la inspiración de nuestra presentación, que estamos trabajando desde el BID. Ayer vimos muy bien y con mucho detalle que una de las temáticas que están preocupando son, ¿cierto?, la constante escasez de recursos y cómo asignamos esto de manera óptima. Y un poco cómo esta asignación se contrasta o de alguna forma la podemos responder a través de cuáles son los outcomes o cuáles son los resultados que se esperan de estas medidas, de cierta forma. Y en este sentido, nosotros nos preguntamos cuáles son los resultados que nosotros obtenemos a través de fomentar y fortalecer el rol que tan detalladamente vimos ayer, integrador, que tienen las tesorerías. Las tesorerías tienen un gran potencial, lo vimos para interactuar tanto a nivel de presupuesto, niveles de política pública, el rol que tienen a través de todo el sistema integrado de finanzas públicas, y un poco cuáles son los resultados de fomentar y fortalecer este rol. En ese sentido, nosotros dijimos, bueno, busquemos cuáles son los indicadores o cuáles son los tipos de resultados que podríamos esperar de las tesorerías. Las funciones de las tesorerías son muchísimas, entonces nos dijimos, enfoquémonos en una que creemos que puede tener mayor potencial de ver cuáles son sus resultados, y esta fue la gestión de caja. Cuando pensamos en gestión de caja, una de estas funciones de la tesorería podemos pensar como una posible definición, que es contar con la cantidad adecuada de dinero en el lugar y momentos correctos para cumplir con las obligaciones financieras del gobierno de una manera más costo efectiva. Asegurar la disponibilidad de efectivo para cumplir con los gastos cuando vencen, al mismo tiempo que minimizan los costos de los fondos. O una forma más sencilla de decir, la transferencia eficiente de dineros o flujos que vienen desde quienes recaudan hasta quienes lo gastan. Es decir, cómo vamos gestionando los flujos que van ocurriendo a lo largo de la tesorería, desde su origen, probablemente la recaudación que viene de las administraciones tributarias, hasta los pagos, cómo se realizan. En todas estas definiciones, cuando hablamos de una gestión de caja, lo que estamos hablando de que existe una dimensión de eficiencia que se requiere al tal objetivo se logre de cierta forma. No es solamente mover flujos, sino que es mover flujos de manera efectiva. Cuando hablamos de qué es lo que involucra, de cierta forma, o los procesos que involucra una función de caja efectiva o moderna, qué es lo que se define y un poco dónde están las buenas prácticas y cómo se ha consensuado se deben llevar las buenas prácticas de gestión de caja, consideramos o podríamos resumirlo en 4 grandes pilares. El primero tiene que ver directamente con la CUT, el fortalecer, el consolidar los ingresos gubernamentales en una sola cuenta única del Tesoro, que va a facilitar la gestión del efectivo, asegura la concentración de los fondos y que establecido y con buena cobertura dice la fungibilidad de los recursos fiscales. La CUT en nuestra región ya está muy difundida, lleva años de instalación y podríamos decir que gran parte de nuestros países tiene una cobertura muy amplia. Tenemos alrededor de 15 países que tienen una cobertura en torno al 90% que está dentro de lo que se maneja de la CUT. Entonces, por ese aspecto, creemos que vamos muy avanzados en ese pilar. Cuando hablamos de los pronósticos de los flujos de caja, es desarrollar todas las proyecciones oportunas y realistas en los momentos de los flujos de efectivo y agregados, tanto de ingresos como egresos, que tengan un periodo determinado, ya sea mensual, semanal, diario. En esto mismo, nosotros sabemos que en nuestra región ya está muy avanzado en los flujos de caja, ya muchos realizan flujos de caja mensuales anuales, así como además existe algún grado de periodicidad diaria que se realiza en algunos países. Si bien sabemos que esto se realiza en la gran mayoría con archivos Excel, todavía es incipiente, pero se está comenzando a utilizar otro tipo de herramientas digitales, ya sea programas NR, Business Intelligence o ese tipo de herramientas que son nuevas de cierta forma. ¿Cuáles son sus efectividades en esto? Todavía tampoco lo hemos evaluado. Finalmente, tenemos un tercer pilar que tiene que ver con la gestión de liquidez. La gestión de liquidez yo considero que es uno de los pilares principales desde el punto de vista que requiere de una gestión de activos y pasivos de corto plazo activa. La palabra activa es decir que somos capaces de mover, gestionar, acumular, contabilizar todo el proceso que involucra gestionar en lo que tiene que ver con la liquidez. Es decir, una gestión integral.
Esto nos va a permitir la planificación financiera, que es efectivamente lo que tiene que ver con la determinación de bases de caja, de pronósticos, ingresos. En la región nosotros sabemos que en torno al 50% de los países tiene algún tipo de definición de estrategia de liquidez. Entonces ya se ha impulsado y se ha fomentado establecer políticas para gestionar esta liquidez y nos estamos moviendo en esa dirección. Y finalmente, la integración institucional, que fue uno de los temas que de cierta forma se vio ayer de manera transversal, que las tesorerías en general, no solamente en la gestión de caja, pero en la gestión de caja también tiene esto que es una comunicación fluida, se debe tener con los ministerios, los departamentos y servicios, así al igual con el rol de la función presupuestaria y la función de política monetaria con el Banco Central. Es decir, cuando nosotros pensamos en una gestión de caja moderna, una gestión de caja efectiva o hacia dónde queremos dirigirnos con la gestión de caja, nosotros pensamos en, ok, estos son los estándares que estamos buscando y esto es lo que queremos alcanzar de cierta forma a grandes niveles. Lo que nosotros quisimos ver es cómo de cierta forma esto se mide, cómo qué es lo que utilizan otras tesorerías o alguien para decir, bueno, ¿estamos siendo efectivos? Como efectivamente estamos cumpliendo con esta otra, estamos moviendo los flujos, lo sabemos, pero ¿cómo los estamos moviendo? ¿Tenemos algún retorno? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esto? Y en ese sentido lo que quisimos ver es, bueno, ¿qué hacen otros países, por ejemplo? Entonces, buscamos países que son destacados por su gestión de caja. En este caso vimos Australia, Canadá, Francia y Reino Unido. Y realizamos en base a los reportes públicos que ellos presentan. Esto es relevante porque muchos reportes respecto a los resultados o a qué es lo que se hace en la gestión de caja no tenemos todavía disponible en la región. Algunos países sí presentan algunos apartados, tanto en su sitio web o algunos reportes, pero esto es una evaluación constante de cierta forma, reportes anuales que se transmiten a la ciudadanía de qué es lo que se está haciendo en este actuar. Lo primero que pudimos ver es que ellos declaran, por ejemplo, cuáles son sus objetivos de la gestión de caja, qué es lo que esperan lograr en un año cuando gestionan la caja del Tesoro. En esto vimos que para la gran mayoría está el garantizar que se disponga de los recursos. Eso es tanto para Australia, Canadá y Francia, es básicamente decir, garantizamos que el gobierno disponga de los recursos financieros para cumplir con sus compromisos. El único que involucra una variable o incorpora dentro de su definición y objetivo una variable de eficiencia es Reino Unido, quien dice vamos a minimizar el costo de compensar los tiempos de los flujos netos de efectivo a la vez que se opera dentro del apetito por riesgo del gobierno. Lo cual tiene inmediatamente la definición minimizar costo, o sea, un objetivo de eficiencia, pero además tiene el que se opera dentro de un apetito de riesgo, lo cual nos muestra que es un rol dinámico. El apetito de riesgo va cambiando, no es algo que está establecido y fijo, sino que se va analizando y tiene un rol activo la gestión de caja. Luego, cuando vemos, en base a estos 4 pilares que conversamos, decimos, bueno, cuenta única del Tesoro, sabemos que es importante fomentarla y tenerla. Todas las instituciones cuentan con una cuenta única del Tesoro y todas cuentan con esta cuenta dentro del Banco Central. En nuestra región, gran mayoría de nuestros países cuenta con su cuenta única dentro del Banco Central, pero no todos. Algunos lo tienen todavía en bancos públicos o incluso en algunos bancos comerciales. No son muchos los casos. Luego, cuando vemos este rol de inversión de corto plazo, como cuál es su rol, si es que tiene un rol activo tanto en inversión de activos y pasivos, podemos ver que en términos de inversión, la gran mayoría, los países principales tienen depósitos del Banco Central y es lo que está liderando de cierta forma el nivel de inversiones que pueden llevar. Con excepción del Reino Unido, que además cuenta con la capacidad de generar depósitos no garantizados en instituciones financieras acreditadas y además puede disponer del mercado de recompras con distinta amplitud de colaterales, de cierta forma. Eso va por el lado de los activos. En temas de emisión de deuda, la gran mayoría emite notas del Tesoro, ¿cierto? Del gobierno, ya sea distinto tipo de dimensiones, sea de 1 a 6 meses, de 13 a 12 meses. Y adicionalmente, las notas del Tesoro, en el caso del Reino Unido, pueden ir a subastas semanales o a negociaciones bilaterales de instituciones financieras calificadas. De nuevo, aquí lo que podemos ver es que nosotros sabemos que
En el caso de la región, nosotros estamos viendo que los depósitos de los bancos centrales también son una de las principales fuentes de inversión o las herramientas de inversión que se están utilizando. Y en las deudas de corto plazo, en la medida que estas están interconectadas tesorerías con deuda, también se puede ver este tipo de gestión que están ocurriendo. Todavía nosotros no tenemos esta full dimensión, interacción, ingresos, tesorería y deuda. La tenemos en algunos países. Brasil es uno de los que cuenta con eso, Perú, pero no todos de cierta forma tienen este nivel de interacción. Si vemos, si en estos reportes que ellos hacen anualmente presentan algún tipo de detalle respecto a rentabilidad de su gestión, vemos que sí, el único que lo presenta directamente es Australia, los cuales presentan directamente su tasa de retorno asociada a su gestión de caja. Todos los otros, tanto Canadá, Francia y Reino Unido, no presentan indicadores directamente de la gestión, pero sí transparentan cuáles son sus ingresos por interés o cuáles son sus gastos por interés en este actuar de gestión de caja. Entonces uno podría de cierta forma sacar de manera implícita, como si es que hubiese alguno de estos. Y respecto a la gestión del buffer de liquidez, como cuál es el rol que estaban utilizando, vemos que no hay un criterio único, los criterios son bien variados en cómo definir un buffer, y ahí de cierta forma se abre una arista, es decir, cuál es la mejor forma que podríamos definir un buffer, cuáles son los criterios que uno debiese considerar, cuáles son los costos de tener este buffer, y se abre una serie se abre una apertura de preguntas que uno podría decir respecto a la eficiencia de la gestión de estos buffers, de cierta forma. Un poco solo para contarles, Australia tiene un monto variable, generalmente cubre el saldo de un mes, la cobertura de lo que involucra un mes de cierta forma de liquidez. Para Canadá son 23 días hábiles, que es cubrir al menos un mes también, flujo proyectado. En Francia es un número, es declarar que tienen al cierre de la cuenta única entre 70 y 80 millones de euros, un número, ese es el criterio. Y Reino Unido, si bien no declara que tiene algún criterio para definir su buffer de liquidez, si su cuenta única del Tesoro tiene el objetivo de saldo cero y los excesos se depositan en un fondo. Entonces tiene una estrategia implícita para la creación de un buffer, pero no lo establece de cierta forma a través de su informe. Decir que en términos generales, lo que pudimos ver en los países es que si bien presentan toda esta información, son reportes bastante completos, no presentan nada respecto a cómo se realizan los flujos. Cómo están realizando la proyección de flujos, si utilizan herramientas econométricas, si utilizan los archivos Excel en base a características históricas. Entonces, eso es algo que todavía no es posible, como de cierta forma, comparar. Solo para mostrarles, este es el caso de Australia, que ellos sí presentan cuáles son sus resultados, lo cual les van presentando anualmente cuáles fueron sus depósitos, sus inversiones, el primer monto, luego cuáles fueron sus notas del Tesoro, cuáles fueron las emisiones de deuda que realizaron en el año y lo presentan como un total neto. Asimismo, cuáles fueron los retornos asociados a esto, los ingresos por intereses de esta inversión, el gasto por intereses de esta inversión y cuál fue el retorno neto al año de realizar gestión de caja, de cierta forma, esta gestión de caja activa. Y finalmente lo presentan como las tasas de retorno, ¿sí? Reportan cuáles fueron sus tasas de retorno tanto de la inversión, de la deuda, de la emisión de deuda y de forma neta cuál fue su resultado. Luego de esto dijimos, bueno, veamos qué es lo que tenemos en otra literatura o qué es lo que sabemos de lo que podríamos buscar de resultados de la gestión de caja que tengan las tesorerías. Si bien buscamos en la literatura qué es lo que uno podría pensar, la literatura ha desarrollado varios indicadores cualitativos, es decir, que evalúan si alguna característica deseable existe en el contexto institucional. Por ejemplo, ¿cuenta con cuenta única? Sí, no. Entonces vemos análisis cualitativo, también como fue la misma encuesta que realizamos el año pasado junto a Fotegal con el BID, el mismo PEFA considera varios indicadores cualitativos. En base a esto podríamos realizar índices que se construyen a través de estos indicadores cualitativos. En general son agrupados, se determina si considera todo esto, cumple con un índice madurez, un índice de digitalización, un índice de otro tipo de indicadores cualitativos que se podrían utilizar para medir esta gestión. Y finalmente tenemos todo lo que tiene que ver con los cuantitativos, que son construidos sobre magnitudes de naturaleza, como dice su nombre, cuantitativa,
unidades monetarias, unidades de tiempo, tasas, etc. Lo cual nos permite realizar otro tipo de comparaciones y un poco conocer, cuando estamos haciendo gestión de caja, esto cómo se retorna al gobierno, cómo se retorna, cuántos recursos disponibles nos está sumando, cuántos recursos disponibles tenemos que antes no teníamos, de cierta forma. Cuando vamos, solo a modo muy indicativo, cuando vemos, por ejemplo, alguno de los índices de desempeño que presenta el PEFA, podríamos escoger algunos que tienen relación con la gestión de caja. El PEFA no incluye directamente un capítulo que diga gestión de caja y su rol, pero uno podría incluir algunos que tienen esta relación. Por ejemplo, la gestión de los activos públicos, la gestión de la deuda, contabilidad de los ingresos, previsibilidad de la asignación, atraso de los pagos o algún problema como de configuración de la presentación ahora, no sé qué me ocurrió. Pero en términos generales decirles que para Latinoamérica en estos tipos de indicadores nosotros sabemos que estamos por debajo de todos los países o el promedio de los países de Europa, pero no así muy lejos de otros grupos como son Asia del Este o Middle East. Y que dentro de esto lo que vemos como los más, de cierta forma, débiles dentro de nuestra región sería lo que tiene que ver con la gestión de activos y la contabilidad de los ingresos, así como los atrasos en los pagos. Mientras que gestión de deuda se ve bastante avanzado y previsibilidad de la asignación de los recursos también se ve bastante avanzado, para tener como una noción de dónde estamos como región. Cuando vemos o estamos en la búsqueda de cuáles son los indicadores cuantitativos, en la literatura no hay tanto, no hay nada que nos diga, mire, estos son los indicadores que usted debiese utilizar para medir si es que está siendo eficiente en su gestión. Pudimos sí encontrar dos documentos que nos hacen referencia a temas que nos parecen bastante interesantes. Uno que tiene que ver con los indicadores de eficiencia de las tesorerías, que propone indicadores para evaluar la cobertura de la CUT, rezago de los procesos de recaudación y pago, los costos transaccionales, la rentabilidad de la CUT y cuál es el monto de deuda flotante, por ejemplo, que estamos manejando el término del periodo. Nos parece muy interesante una forma de verlo. Y así tenemos otro documento que es de Claudiano Albuquerque con un equipo del BID que realizaron, en el cual además realizan estimaciones para evaluar cuáles son estas ganancias en el aumento de la cobertura de la CUT y así como avanzar en digitalización para considerar los costos de liquidez no remunerada y el uso de las líneas de sobregiro. Respecto a los países y a la revisión de los casos de estudio que vimos anteriormente, ¿qué son los indicadores o qué tipo de indicadores ellos presentan? Ellos presentan algunos que son mayoritariamente de carácter cualitativo, que son indicadores de desempeño, los cuales reportan métricas como, por ejemplo, cuántas veces se utiliza la facilidad de sobregiro. Entonces ellos en su reporte anual nos indican cuántas veces se vieron obligados de cierta forma a hacer el uso de este sobregiro. Se reporta, se presenta anualmente y ellos establecen metas respecto a eso. Asimismo, este mismo resultado de gestión de caja, considerando los costos de financiamiento transaccionales y administrativos, lo cual ellos lo que hacen es decir, mi gestión de caja tiene este costo financiero asociado a una tasa de interés, pero además tengo costos transaccionales, que también los reporto, y administrativos de llevar esta gestión activa de caja. Finalmente, lo que vimos del caso de Australia, que ellos presentan la rentabilidad propiamente tal, y eso es un indicador que se presenta para evaluar la liquidez. Al respecto de esto y en el trabajo que estamos realizando, nosotros creemos de manera, de cierta forma, humilde y como propuesta, que los temas que nos podrían permitir evaluar esto básicamente se basan en 4 temas que tienen que ver. Uno, con los buffers de liquidez, que son una herramienta que se está utilizando. Esto nos puede permitir evaluar cuál fue el diseño, el criterio, cuáles son los retornos. De cierta forma, hay un espacio ahí que abre una puerta para buscar indicadores de gestión. Tenemos los mismos indicadores financieros que, como sabemos, son directamente rentabilidades, como la remuneración de la CUT, la rentabilidad de los instrumentos financieros que vayamos utilizando o el costo que vayamos a tener, por ejemplo, en las líneas de sobregiro. En términos de métricas de calidad predictiva, ahí tenemos todo un análisis que se debe realizar, que es ver qué tanto estamos cometiendo errores y cómo estos errores tienen efectos o resultados. Es decir, si nos equivocamos en las predicciones, ¿qué ocurre? Tenemos efectos en sobregiro, tenemos efectos en deuda, emisión de deuda,
o quizá no, quizá tanto el aumentar la precisión de los flujos tampoco nos está generando un costo demasiado significativo. Entender que si estos errores efectivamente de gestión de caja tienen un espacio de mejora, también es parte de el actuar y cómo vamos impulsando la gestión de la tesorería. Finalmente, ¿cuál es la cobertura de la gestión de caja? Es distinto manejar una CUT de 10 millones a manejar una CUT de 100 millones, dado que si más allá de que el retorno que esté teniendo sea de 1%, el solo hecho de cambiar la base nos va a cambiar de cierta forma la cantidad, el monto de cierta forma significativo que estamos teniendo de retorno. Muy como nosotros pensamos que esto se debiese aterrizar, es de cierta forma en el tamaño del buffer, como les comentaba. Uno lo piensa como, bueno, ahora qué indicador uno puede generar como más aterrizado, y nosotros decíamos, bueno, veamos por ejemplo cómo se relaciona la liquidez que se mantiene con los egresos y la volatilidad de los mismos. Entonces uno puede ver cuál es el total de egresos que estamos teniendo, cuál es la tasa de buffer que estamos teniendo, qué porcentaje es esto, cómo esto se relaciona con los aumentos en la volatilidad que tengan los ingresos o los aumentos en la volatilidad que tengan los egresos. Y lo mismo, por ejemplo, para indicadores financieros, ahí tenemos directamente cuál es la rentabilidad, que ahí simplemente es medir de cierta forma cuáles son los ingresos percibidos, los gastos percibidos, y eso como en base al total de activos o pasivos que estamos manejando. Lo mismo en la calidad predictiva, es ver cómo aterrizamos estas mediciones, es simplemente decir, bueno, qué fue lo que yo predije, qué es lo que efectivamente se dio, y ir viendo cuál es como, considerando obviamente los efectos estacionales que se puedan tener dentro del año de predicción, cuáles fueron mis errores y cuál fue el espacio de cierta forma que haya de mejora. Y finalmente lo que decíamos de la cobertura es evaluar cuánto estamos dejando fuera y cuánto de esto que estamos dejando afuera tiene un potencial de retorno. Muy sencillo comentarles que en esta primera etapa que vamos de nuestra investigación tenemos algunas conclusiones y desafíos que vemos a muy grandes rasgos, que es que la gestión de caja es fundamental dentro de la gestión financiera pública, pero que todavía no hay coincidencia en cómo se debiese evaluar su desempeño. No sabemos bien qué podemos llamar que está siendo efectivo, qué es lo que nos está permitiendo eficiencias en los retornos. Las recomendaciones y mejores prácticas en cuanto a la gestión de caja han sido estudiadas y bastante consensuadas. De cierta forma sabemos hacia dónde tenemos que ir, tenemos los lineamientos de lo que debemos hacer, así que en ese sentido creemos que hay un terreno bien avanzado. Algunos países han desarrollado indicadores de desempeño, pero en general estos tienden a ser de carácter cualitativo, como los que decíamos de los países. Y creemos que, dado solamente por nuestra experiencia haciendo las revisiones de informe, que en la región todavía hay una oportunidad para desarrollar información y reportes que permitan evaluar la gestión de caja de manera regular y sistemática, y que esto es un poco más que es lo que queremos como de cierta forma para nuestra siguiente etapa, que es como creemos que ahora ya presentar los resultados cuantitativos no solo va a mejorar la transparencia, sino que también nos permite identificar cuáles son las brechas que tenemos en la tesorería. Ayer hablábamos mucho de que estamos en un proceso constante de digitalización, pero ¿cuáles son los resultados de esa digitalización? ¿Cuánto estamos ahorrando por invertir en esa digitalización? ¿Cuál es el retorno de la inversión de toda esta modernización? Entonces, cuando queremos aterrizar eso, tener resultados cuantitativos que nos digan usted debe invertir en las tesorerías, pese a que tenga recursos escasos, no así, o por sobre otros proyectos de otras áreas que sabemos que también tienen sus retornos, pero aquí se lo podemos cuantificar. Estos son los retornos que estamos teniendo en una tesorería activa con un rol integrador, de cierta forma. Solo contarles que para nuestra siguiente etapa esperamos poder compartir con ustedes y con el apoyo de FOTEGAL una encuesta que nos permita, de cierta forma, medir estos indicadores. Estos indicadores son una propuesta, está abierta a diálogo y esperamos, obviamente, todos sus comentarios serán muy bien recibidos.